Bien, señores, muy buenas noches para todos. Quiero iniciar esta, este encuentro, así como lo hicimos a través de la plataforma y a través de WhatsApp, felicitándolo a todos por el trabajo que hasta ahora hemos realizado entre todos. Pedirle excusa por la insistencia mía. O sea, yo soy intenso, pero intenso en los asuntos educativos. Eh, Cada vez que veo algo quiero estar encima de eso y a veces digo, pero me van a catalogar de necio, pero es que somos así, o sea, porque disfrutamos esa parte. Quisiera, Sí, pero no compré de esa. Ella me dijo, compre la vaquita, me dijo, Evelyn, pero le dije, no, no, yo no probaba esa vaquita. Jennifer, cierra tu micrófono, porfa. ahí hay un problemita. Perdón. Sí, está bien ya. Les decía que pidiéndole excusa porque cuando no lo hago en la plataforma, lo estoy haciendo por el WhatsApp, a veces por los dos, pero creo que ustedes se merecen eso, que, que estemos atentos a las situaciones. Y en verdad me siento bien por el trabajo, no porque realmente ustedes son los que aprobaron este módulo que pasó, no solo por eso, sino por la calidad de las intervenciones, por la calidad de los análisis. Y eso es lo que nos llena. Nos llena porque nosotros estamos en la construcción de un facilitador, por un facilitador de ahora. Una persona crítica, una persona abierta, una persona que entiende que realmente este tipo de formación una oportunidad de nosotros crecer, pero de crecer siendo nosotros los responsables de esa formación. Entonces, eh, en la medida que avancemos, en esa medida yo voy soldando más la situación para que ustedes se vayan haciendo cargo de la forma que ustedes quieren formarse. Porque esto se llama facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el participante. Y la diferencia a los otros tipos de facilitadores que nosotros manejábamos es que ustedes tienen una responsabilidad y que la base de esta responsabilidad es el autoaprendizaje. O sea, cómo ustedes salen a buscar las respuestas, cómo ustedes pueden hacer las cosas a su manera y la entendemos. O sea, hace mucho que todos ustedes y nosotros sabemos que la gente aprende diferente, que la gente tiene diferentes formas de aprendizaje, pero siempre lo tratábamos dentro de un cliché, lo tratábamos a todos iguales. En este caso, hemos llegado a la conclusión y por eso le hemos puesto ese apellido centrado en el participante, de que nosotros tenemos que aperturar la parte de entender que ustedes también tienen sus experiencias y que en base a esa experiencia es que viene su formación. Entonces nosotros lo felicitamos porque hemos visto muchísimos análisis. Así como yo le contesto, así también entro en la plataforma y y lo leo cada uno de ellos. Pero aparte de decirle que estoy muy conforme con muchísimos planteamientos que ustedes han hecho, también quiero decirle que hay que leer con comprensión. Cada vez que iniciamos una actividad, un foro, hay enfrente, al inicio, hay algo que nosotros escribimos para describirle las cosas. Quiero que hacemos esto, aquello, y entendemos que lo leemos muchas veces para darnos cuenta que realmente le estamos explicando lo que queremos que haga. Entonces, parece que hay algunos que están leyendo por arriba y luego hacen preguntas y yo digo, no han leído bien. Y yo le contesto, pero sé que no han leído bien. Por eso nosotros al principio estábamos haciendo algunos ejercicios, hicimos algunos ejercicios de lectura, cómo ustedes la pueden extrapolar a otra situación, para que comenzara esa mente
abrirse a decir, yo puedo hacer la cosa como es. Miren, cuando se habla de comentarle al compañero, eh, ustedes no pueden darse ustedes mismos un comentario. O sea, muchos de ustedes hacen un comentario en un foro y también se hacen comentarios ustedes mismos. Ustedes tienen que hacerle los comentarios a su compañero. Y no solo, Claro. y no solo es exacto, no solo es decir sí, es decirle lo que ustedes piensan con relación a lo que ellos están diciendo. Entonces hay mucha gente que me está jugando la cosa y dice, correcto, estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo con qué. Eso es lo que hay mucha gente que miente a hablar sobre eso. Hay una mano levantada eso me encanta, que levanten la mano. Profesor, mire, yo quería primero, ante todo, desearle buenas noches, decirle, pedirle excusa, porque yo también soy muy intensa y yo me controlo. Con relación a que una persona se contesta a sí misma, a veces es un problema del manejo de la plataforma, de falta del experticio, de cómo funciona, porque yo misma he encontrado un comentario y luego he tenido que quitarlo. Y, Amelia, y aparte de eso, quiero decirle que usted tiene toda la razón en lo que dice, porque hay una parte en principio que dice cómo uno debe opinar acerca de la intervención de los otros compañeros. Perfecto. Tuve que volver hacia atrás porque no es simplemente poner excelente, buen aporte. Yo entiendo que lo que se necesita es decir por qué, Eso. abundar o aportar otra cosa, pero no se preocupe que ya entendimos. No, no, el asunto no está eso no se hace. Tu mamá está dando clases. Eso no se hace. déjame ver, porque aquí hay un micrófono abierto. Ustedes pueden abrir el micrófono, pero cuando vayan a hablar, porque de otra manera se entran cosas. Ahí está Eliani, Natividad, tiene el micrófono abierto. Hay otra mano levantada. Ok, parece que era la misma de Francia. Seguimos. Les decía que el asunto es bueno porque nosotros lo que estamos tratando es de decirle cosas que estamos mirando, porque nosotros queremos que se vaya, que vamos creciendo juntos nosotros. Entonces nosotros a veces, cuando yo tengo tiempo, que casi siempre tengo, yo me entro en los foros y no solo veo lo que escribe el que hace el foro, sino lo que dicen los otros del foro. Entonces a veces veo que la participación de algunos es por tener tres participaciones o dos participaciones. Ya le di seguimiento a fulana y a fulano. Exacto, está muy bien, estamos de acuerdo, coincidimos y muchísimas cosas así. Nosotros lo que queremos que ustedes lo vean y que por lo menos, aunque no se lo hagan a dos, le hagan a uno, pero cuando hagan esa participación con uno solo, pero que sea de provecho. Pero profesor, usted ha gozado mucho con esa respuesta, ¿Eh? se ¿Cómo ha así? divertido mucho. Claro, esa es la idea. Y la idea, Yo corroboro. y la idea es que ustedes también la lean. O sea, que todos estemos tomando el provecho de cada cosa que surge ahí. Y hay mucha gente que lo está haciendo, pero muy bien. Y quería insistir en esa parte. En ese primer módulo, es un módulo que aunque ya había pasado la parte de lo que era la inducción que ustedes hicieron y la parte del conocernos y eso, ese primer módulo también se puede tomar como la parte inicial de nosotros, el arranque de nosotros dentro de la plataforma, porque todas las plataformas no son iguales tampoco. Hay mucha gente que ha trabajado en plataformas diferentes
Y no es lo mismo cuando tú reconoces el sistema. Pero ya cuando entramos en el segundo módulo, ya ustedes son unos veteranos de esa plataforma y abiertamente espero lo mejor de ustedes a partir de este momento, además de lo que han dado. Fíjense, nosotros tenemos el módulo número 2 dividido en dos partes. A partir de hoy y hasta el viernes, ustedes tienen la primera parte que es la que están mirando, la que están en la que comenzaron a trabajar. Dice módulo 2 por la primera parte. Hay una segunda parte que ustedes no la han visto. Esa la vamos a abrir a partir del viernes. Pero la calificación es un promedio de las dos partes. De lo que ustedes están desarrollando ahora y hasta el viernes, junto con lo que van a desarrollar el viernes y hasta el día 15, y hasta el día 19. Cualquier cosa que no se entienda, me hacen saber. Francis. Discúlpeme, profesor. Con relación a lo que es el examen, diría yo, la prueba de este módulo, Sí. La fecha límite es el día 19. Sí, sí, porque es un solo módulo. Lo que pasa es que está No, yo dividido. entiendo, pero quería confirmar que era 19 para mí. Sí, es 19. Lo que pasa es que tiene una fecha de vencimiento los dos módulos. O sea, lo que yo le estoy diciendo que hasta el viernes, es para que ustedes puedan administrar su tiempo. O sea, que si ustedes están trabajando, todo lo que ustedes están viendo ahora, ustedes vayan aterrizando el viernes. Porque el sábado a más tardar le estoy abriendo la segunda parte de ese mismo módulo. Entonces, si se le juntan esas dos partes, entonces la semana que viene va a ser un poco más diferente, muy difícil. Porque yo sé que ustedes, lo primero es que yo sé que ustedes son gente de trabajo todos. O sea, que todos tienen responsabilidades, que no es este curso nada más. O sea, que ustedes vienen corriendo, tiran la cartera y se ponen el equipo de seguir aquí en esta reunión, y que más tarde, mañana, se van sentando haciendo las actividades. Pero si se nos juntan, entonces me pierdo ese análisis profundo que ustedes pueden hacer cuando lo hacen con tiempo. Porque una cosa es cuando nosotros podemos hacerlo al paso, que podemos sentarnos, meditar y dar una buena respuesta a lo que estamos haciendo. Y otra cosa es cuando lo hacemos por cumplir con una plataforma. Quiero eso, y cumplo con eso. Entonces, le estoy diciendo que este módulo tiene dos partes y está dividido en 2 semanas. 2 semanas y un poquito más. 2 semanas y un poquito más, porque al tener el problemita de la Semana Santa con el cierre de la plataforma, entonces yo le extendí el módulo 1. Y cuando cerré, abrí este de una vez. Y este tiene ya 2 o 3 días abierto. Así que este va a durar hasta el viernes abierto y va a seguir abierto porque es parte del mismo módulo. Va a seguir abierto hasta el 19. Yanil Mejía y después Niurka Félix. Buenas noches. Buenas noches. Maestro, entonces el material que estamos leyendo, el manual, no, usted no va a habilitar uno nuevo, sino que este material es para tanto la parte del módulo que ya está abierta y la que continúa. Eso es correcto, Yanil. Y mira, y me da la oportunidad ahora de decirle, señores, en cada módulo hay una guía. Déjeme decirle que ese manual es muy grande. Por eso es que tiene por eso es que tiene 2 semanas, Janine. Ese manual está parido. Es parido que está ese manual. Es que tú me estás dando la oportunidad de decir las cosas que yo quiero decir. Y te doy la gracia, Janine. Mira, lo que pasa es que como es un manual grande, este módulo se ha dividido en dos semanas. El examen debe ser en 2 partes también. Pero pues realmente ustedes tienen una parte ahí ahora y van a tener otra parte la semana que viene. Cuando yo... No me diga que hay otro examen de la parte 2.
Hay dos o tres cositas más de la parte que viene, pero incluso no se Es terrible. no se la quise abrir junta porque se iba a ver muy grande en lo cosas, entonces no encontramos. Pero sí algo quiero recomendarle ahora. Siempre váyanse a la parte de la guía. Se abre el módulo número 3, muy bien. Hay una guía. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es irnos a la guía a leer. Y tratamos de leer todo lo que podemos en la guía. Entonces, después que nosotros hemos realizado esa lectura con comprensión, entonces nos dedicamos a comenzar a dar respuestas. A dar respuesta incluso a los foros. Miren por qué. Es que he visto, entonces he visto que yo abro el módulo hoy y hay gente que entró al foro y si hay cosas, está bien porque el foro tiene su propio cuestionamiento, pero si hay cosas que ellos pueden seguir, ellos siguen y después comienzan a dar vuelta porque entonces la respuesta de lo que ellos andan buscando está en la guía. Está en la guía. Entonces, después de haber leído lo que es, por ejemplo, la semana, lo que nosotros le decimos la orientación semanal y ese tipo de cosas, nos vamos a la guía y trabajamos en la lectura con comprensión. Y luego de ahí, entonces vamos a trabajar. Si nos queda duda, después de haber leído, entonces hacemos la pregunta. Esa es una de las cosas que queremos que quede clara. Y otra de las cosas que queremos que quede clara es que siendo esto, una formación que está centrada en el participante y que la única diferencia de la didáctica que conocíamos es que esta tiene una responsabilidad en el participante, en su propio aprendizaje. Y hay una relación participante-participante, participante-facilitador. Ustedes tienen que trabajar un poco más la parte colaborativa. O sea, cuando digo que trabajen un poco más la parte colaborativa, es que ustedes pueden contestar preguntas, que ustedes están aptos para eso, a su compañero. Yo estoy claro en lo que ese compañero mío está preguntando, pues yo entro y le digo, colega, esto es así, así, así. Usted puede estar seguro que si no es así, yo voy a decir exactamente como él dijo, pero esto, y voy a completar eso. Pero me gusta que se ayuden uno a otro, me gusta que colaboren uno con el otro. Cuando yo dije a muchos participantes, quiero que la pregunta la hagan aquí en los foros, que la hagan abierta en el WhatsApp, pero en el WhatsApp del grupo. No es por no contestarle, yo le contesto a todo el mundo individualmente. Lo que quiero es que cuando alguien haga una aclaración a una duda de otro, ustedes se la están haciendo a varios compañeros. Y ese tipo de colaboración es la que estamos trabajando. El módulo número 3 de nosotros se llama ABP, Aprendizaje Basado en Proyectos. Y todo lo que se relaciona con formación en el Infotec ahora mismo a través de proyectos. Y los proyectos son colaboración, son equipo. O sea, el hombre equipo ya no existe para el Infotec. Lo que existe es la colaboración, lo que existe es ese trabajo entre todos. El hombre que se lo sabe todo ya no está. Tengo otra mano de Jennifer. Sí, maestro, una pregunta. Yo estuve leyendo la orientación de la semana. Entonces nos habla de todo lo que veremos en este módulo. También dice, ya finalizando, que estaremos trabajando horas presenciales en aula física. ¿Esto se va a hacer con este módulo o son esas horas que se habló al principio que estaremos recibiendo presencial al final? Sí, Jennifer y todos. Este tipo de formación tiene
tiene ese tipo de información que tú estás diciendo, porque esto se hace 50% presencial, 50% virtual. Lo que pasa es que este semipresencial solo tendrá, este curso solo tendrá el encuentro final, los encuentros finales donde ustedes van a hacer su exposición final. O sea, dijimos a ver que nos reunimos, que esto terminará, y ustedes saben cómo terminará, ¿verdad que sí? Terminará, como ustedes me dijeron, conduciendo una acción formativa que ustedes van a planificar, con un tiempo limitado entre 30 a 40 minutos, pero presencial. Entonces, esa es la única parte que vamos a manejar presencial en este curso, Jennifer. La que ustedes encuentran, esa nota que ustedes encontrarán ahí, que habrán parte en aula, esa parte no se va a manejar en este curso. Solo presencial vamos a tener 4 o 5 sábados al final, cuando se vaya a concluir el curso. ¿Estamos claros? De acuerdo, gracias. Muy bien. Niurka. Buenas noches, maestro, y todos. Buenas. Yo tengo 2 preguntas, profe. La primera es, ¿dónde yo consigo la película del resumen que usted, del videíto, de donde llenamos el foro 1, me parece? ¿Dónde podemos conseguir esa película completa? Es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, específicamente, ¿hasta qué hora es la clase? Porque estoy aquí socializando con mis chicos y tenemos que hacer algo, entonces yo quiero dejar el espacio de la clase religiosamente aparte. Entonces yo quiero saber si es hasta las 9, si es hasta las 10, hasta qué hora exactamente es. Y me disculpa. La primera pregunta que tú me dices, yo tendría que hacer una consulta con la gente de virtual, porque en este caso nosotros nos interesaba, y eso es lo que se ha manejado, a nosotros nos interesaba el final de eso, y por eso porque es muy larga para ponerla dentro de lo que es lo que ustedes tienen que leer y escuchar para hacer lo que se le pide. Pero tendría que consultar con virtual para ver dónde ellos encontraron. Yo creo que yo la he visto completa. Yo creo que en Netflix, no sé si la quitaron. Ok. Es muy buena película, estaba en Netflix. Lo que hay que buscar si aparece con el nombre en español o en inglés. Muy bien. Gracias por la información. Muy interesante la película. Tú ves, Niurka, lo importante que es el equipo. Yo comienzo a decir algo y Francis inmediatamente me completa y viene la otra y dice que está allí y entre todos sacamos lo mejor, porque el equipo es el equipo. Y nosotros estamos tomando forma y viendo resultados de inmediato. Perfecto, nosotros somos un equipo grande que está dividido en muchos equipos pequeños. Y eso es así. Y la segunda, mira, el curso establece que los encuentros sean semanales de 3 horas. Yo les dije al principio que yo no creo que iban a ser de 3 horas, que yo lo iba a bajar a 1 hora y media. Y hasta 1 hora si era posible. Porque yo se lo dije pensando en lo que le voy a decir. En que cuando llegamos aquí es mucho lo que hemos hablado por la plataforma y por el WhatsApp. Es muchas las cosas que nosotros hemos manejado por ahí. A veces yo me siento y después que veo todo lo que escribí, dije, ay Dios mío, y se lo mando y veo todo ese litín, pero es tratando de explicarle como si estuviéramos en una reunión, porque sé que ustedes no tienen tanto tiempo. Mi percepción es que lo podemos hacer en 1 hora y media, Niurka. Entendido, profe. Sí. Entendido, gracias. María. Profesor, perdón. María Castillo. María, no ha abierto el micrófono. Ay, discúlpeme, profesor. Ahora Lo sí. que pasó es que no sé si ya habían hablado de eso, pero yo quería preguntar
¿cuál es la fecha final del módulo, del curso? Porque dice en la plataforma que es como en mayo. No, la fecha final es en junio. Nosotros tenemos la fecha tentativa de la fecha tentativa después de la suspensión. Nosotros estaríamos concluyendo más o menos el 15 de junio. Estaríamos concluyendo, porque a partir del 25 de mayo, nosotros comenzamos la parte presencial. Esto es lo que está establecido hasta que la dirección del centro no diga otra cosa. Pero lo que está establecido es 25, el día 1, día 8 y día 15, los encuentros presenciales con todo, que espero que sea con todos los que están aquí en esta reunión. Francis. Profesor, discúlpeme. Entiendo que, por ejemplo, los ejercicios, por llamarlo así, que están después de la guía, o sea, del manual, deben completarse después de leer el manual. Eso es correcto. Pero yo, por ejemplo, yo he hecho cosas antes de, o sea, he buscado esa parte y la he contestado. Eso es lo que yo le estaba diciendo ahorita. Y yo le estaba diciendo, cuando llegan y entonces encuentran un obstáculo, entonces van al manual. Lo que pasa es que a veces, profesor, discúlpeme, por ejemplo, nosotros entramos y vemos personas que ya lo han realizado y entendíamos incorrectamente que esa era la forma adecuada de hacerlo y nos llevábamos de ese modelo, por ejemplo, yo. Pero ya entiendo que no hay ninguna prisa, que debo leer completamente mi manual y después hacer todas las actividades posteriores. Y cualquier otra duda, entonces le hablamos la duda, y cuando uno vea la duda, por la duda uno sabe si leyen. Por la de duda. Acuerdo. Eso es así. Disculpe que yo había levantado la mano, profesor, pero como ella hizo una pregunta que yo también tenía inquietud con eso, disculpe que no levanté la mano. En el manual yo estaba leyendo ahorita y vi que tenía unas preguntas como unos cuestionarios. ¿Eso hay que llenarlo aparte en Word y enviárselo a usted? No. Ah, ok. Ustedes se van a concentrar en lo que le pide la plataforma. En lo que le Ok, entendido. Ahora, no le estoy diciendo que no lo llenen, si lo pueden llenar como práctica, como lo que ustedes entiendan, pero lo que vamos a manejar aquí es lo que está en plataforma. ¿Es correcto? Sí, entendí. Gracias, profesor. Bien. No hay más manos levantadas. No veo más. Hay una que se quedó levantada. Está la de María Castillo, que se quedó levantada. Jóvenes que están presentes. María Castillo es una participante que llegó la semana pasada, después que ustedes ya habían prácticamente trabajado el módulo 1. Ella está ahí escuchándome y sabe que hicimos hasta lo imposible porque ella estuviera aquí, como tratamos de hacerlo con otra participante que no lo logró. Pero quiero felicitar a María Castillo porque cuando ustedes, el 90% había terminado, María estaba comenzando. Tratamos de orientarla y resultó una gran participante. Felicidades, María. Muchas gracias, maestro. Gracias a usted porque me ayudó bastante, como nos sigue ayudando todavía. Tenemos otra manito levantada por ahí. Profesor, disculpe, que fue que la energía eléctrica colapsó y tuvimos que usar un método alterno. ¿Y me podría repetir lo que usted, la pregunta de María? María decía que lo primero que preguntó fue que habían unos ejercicios, que si había que hacerlo e enviarnos. Y yo le dije que no, que tienen que trabajar con lo que está en la plataforma. Y ya no hubo más preguntas porque lo que dije fue que María había iniciado la semana pasada, después que ustedes habían terminado el módulo 1. Y la estaba felicitando porque hizo un trabajo prácticamente sola
con alguna orientacióncita mía y ha salido una muy buena participante hasta ahora. Eso fue lo que pasó cuando se te fue la luz. Aprovechando que se fue la luz en la casa de... Mire, profesor, felicite a Vanessa, que fue Rosana, usted la conoce como Rosana, que usted le asignó que ayudara a nuestra bella María. Así que dele su punto también a mi compañera. Este es un gran equipo. No dejan que uno pase vergüenza. Yo le dije, Me ayudó bastante yo le dije a también. María Castillo que le escribiera a Rosana de mi parte y que la incluyera en el grupo. Y que cualquier cosa a ella le dije también que podía utilizar la vía de ella para cualquier aclaración. Y creo que sí, que hizo un buen trabajo también y la orientó junto conmigo. Felicidades también, Rosana. Señores, vamos a aprovechar y déjenme tratar de compartir con ustedes algo sobre el módulo que se acabó y el módulo que vamos a iniciar, que ustedes iniciaron ya. El módulo que concluimos tenía la formación profesional y además de eso, la formación basada en competencia. Y como todo este proceso está en base a competencia, nosotros queríamos ver algunas cositas así que quedaron ahí de la competencia que ustedes le enfocaron muy, pero muy bien. Mire, ustedes están viendo ya mi pantalla, ¿verdad? Abra Sí. alguno el micrófono. Sí, maestro, se ve perfectamente y claro. Muy bien. Sí. Gracias. Aquí tenemos, por ejemplo, una definición de competencia. Pero ustedes vieron que en la guía que dice que hay cantidad de definiciones sobre competencia laboral. Pero si vemos esta, decimos, la competencia laboral es la actitud de una persona para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos. Si hacemos esto como una lectura comentada, hasta ahí lo que estamos diciendo es que aquella cosa que nosotros, esa actitud que nosotros tenemos para desempeñarnos, y por eso hablo de desempeño, porque es la forma de evaluar la competencia, tiene que ser en diferentes contextos. O sea, lo que yo sé aquí, debo saberlo en cualquier otro sitio. Si yo manejo una función en un sitio, debo manejarla en el otro, porque esto no es asunto de que yo lo hice aquí y allí no me salió bien, porque no es asunto de suerte, es asunto de desempeño. Trabajo, logrando los resultados de calidad esperados. Ahora, ¿por qué decimos los resultados de calidad esperados? Decimos los resultados de calidad esperados porque toda competencia está en base a unas normas de calidad que nos dicen a nosotros cómo deben ser esos resultados. Entonces, siempre que hablamos de competencia tenemos que hablar de resultados esperados, porque ya hay una norma que nos dice exactamente cómo deben ser esos resultados. Y ustedes hablaron muy claro y muy buena participación cuando hablaron del Marco Nacional de Cualificaciones. El Marco Nacional de Cualificaciones, no tenemos en el Marco Nacional de Calificaciones funcionando todavía. El Marco Nacional de Cualificaciones es un anteproyecto de ley que está aprobado, pero que está, está, como le decimos, surgiendo en el país. Entonces, ustedes definían el Marco Nacional de Cualificaciones, pero nosotros queríamos hacer un poco de hincapié en esto. El Marco Nacional de Cualificaciones es lo que este país necesita para poder manejar de un nivel a otro, lo que es, por ejemplo, antes de la educación, antes de nosotros conocer el Marco Nacional de Cualificaciones, teníamos la educación formal y la educación no formal. Ahora, con el marco, vamos a tener la educación formal, la educación no formal y la informal, que no estaba establecida. ¿Por qué? Porque hay gente
que no entraban en ninguna de las dos. Porque el Infotep es la institución que maneja, que regentea lo que es la educación no formal. Pero el Infotep tiene ciertas condiciones también. Ahora, hay gente que no tiene ningún tipo de preparación y que no entran en ninguno de los planes. Entonces, esas personas entran en la parte informal que van a ser manejadas ahora por la parte del Marco Nacional de Cualificaciones. El Marco Nacional de Cualificaciones es lo que une esos niveles entre lo que es la educación formal, entre lo que es la educación no formal y lo que es la educación informal. Nosotros tenemos un cuadro por ahí, debiera yo ver de si lo puedo encontrar, donde denme un chancecito para ver esto. Mira por aquí en los niveles. Nosotros estamos trabajando aquí en 8 niveles. Por ejemplo, esta parte que está, estos son los niveles que están en la parte izquierda. Luego está la MESI, donde está la educación superior, que es parte de la educación formal. Luego tenemos el MINER, donde está la educación desde lo preescolar hasta el bachillerato. Y luego está el Infotep, que nos garantiza a nosotros la parte de lo que es la educación no formal. Entonces, ¿qué puede hacer el Marco Nacional de Cualificaciones con relación a esto? A ese cruce y a esa certificación de lo que son las competencias que maneja ALTI. Miren, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, en el nivel 1, certificado de habilidades técnicas, que coincide exactamente con el diploma de educación básica. Lo que hablaron del sistema educativo dominicano, vieron que la educación básica, por ejemplo, se divide en dos ¿cómo le llaman ellos? Abra uno el micrófono y dígame. Tiene en 2 partes. Una que va desde primero a tercero y otra que va de tercero al sexto curso, que es el último año ahora de educación básica. Entonces, esa parte coincide con el que era el certificado de habilitación técnica del Infotep. Pero, ¿por qué estamos hablando de esta coincidencia? Estamos hablando de esta coincidencia porque muchísimas veces nosotros tenemos en el Infotep una persona que va al proyecto de modalidad dual. Pero ese muchacho salió, por ejemplo, de sexto grado de educación básica. Pero su anhelo era continuar estudiando. Pero se vio ya con una edad, tenía un problema y no podía salir, no podía continuar en la educación formal y se fue al Infotep. Entonces en el Infotep hizo una serie de cursos y llegó hasta esto que está aquí, que se llama Ocupación y Modalidad Dual, que es un programa de 2 años que tiene el Infotep para eso técnico. Pero dentro de lo que es la parte del Marco Nacional de Cualificaciones, la modalidad dual coincide con el título de bachillerato general y de técnico profesional en arte. Aquí. Entonces, ese joven, cuando nosotros podamos tener funcionando el Marco Nacional de Cualificaciones, va a ser un cruce de aquí a aquí porque le interesa. Él no solo le interesa la ocupación, ese oficio que él hizo aquí. Él también le interesa continuar su trabajo y él va a hacer un cruce ahí. Él va a hacer un cruce que se lo va a permitir, el Marco Nacional de Cualificaciones, porque estas son las normas que van a regir a todo el sistema formal, no formal e informal. Entonces, este joven va a poder traspasar aquí como bachiller y continuar y podrá llegar por aquí en la parte de educación superior. Por eso muchos hablaban de que es la forma de ir de un nivel a otro y de una modalidad a otra.
Y eso es importantísimo porque con eso nosotros podemos rescatar muchas personas que por diferentes motivos han tenido que dejar la educación formal y se quedaron en esta parte de aquí. Y muchos no solo en esta, sino en la informalidad. Ustedes saben que el Infotep tiene lo que se llama certificación de competencia, donde un individuo puede ir y decir yo soy mecánico. Entonces se le da un tipo de orientación, se le dan las condiciones que tiene para un mecánico general y le dicen, vamos a hacerte una evaluación. Y si responde esa evaluación, entonces se certifica esa competencia que él trajo, que no se la dio a Infotep, sino que la tomó en la informalidad. Entonces, ese tipo de certificación es que hace que el individuo se motive y vuelve y entre en el canal de la formalidad. Son muchos los ingenieros, los bachilleres técnicos que nosotros nos hemos perdido por no tener funcionando toda esta parte que está aquí. Me voy de aquí. Si tienen algún tipo de pregunta, pueden abrir el micrófono y decirme algo sobre eso. Voy a seguir. Quiero llegar hasta aquí para... Maestro. Sí, dígame. Ese ejemplo que usted puso de ese joven, yo conozco una persona que no ha recibido una formación per se en electricidad, pero ese joven ahora mismo está haciendo trabajo como ayudante del ingeniero eléctrico, pero él se ha desarrollado tanto en esa área que el ingeniero lo que hace es que supervisa el trabajo. O sea, él ha aprendido tanto que el ingeniero lo que hace es que lo supervisa. Dime, ¿cómo va la cosa? Pero el muchacho se ha desenvuelto como un puro león. Eso es correcto. Entonces él se acerca al marco de cualificación y ahí él podría ver cómo evalúan lo que ya él conoce para entonces ver en qué rango él caería de la formación que él tiene y tener la posibilidad de seguir formándose, ¿verdad? Pero no solo en el marco, él puede hacerlo hasta con el Infotep ahora. Excelente. Porque el Infotep tiene un departamento de certificación de competencia. Y ese departamento es evaluación y certificación de competencia. Y a él, por el conocimiento que él tiene y manejo de la parte eléctrica, el Infotep lo evalúa y le dice, tú caes aquí, en esta parte. Y si completa, te damos el certificado de tal. Y puede avanzar de manera que él podríamos rescatarlo y tener un futuro ingeniero eléctrico. Excelente. Sí, ¿cómo se llama el departamento? Evaluación y certificación de competencia. Exactamente. Exactamente. Déjeme tomar nota. Miren, cuando hablamos en el contexto de la competencia laboral y queremos dejar esta partecita bien clara, tenemos dos participantes que levantaron la mano. Creo que María, que no fue que se quedó, sino que la levantó otra vez ahora y hay otro. Pero vamos a empezar con María. No, profesor, es que se ha quedado así. Déjame ver cómo la bajo. Ah, pero tenemos otro, pero lo que pasa es que no tiene el nombre. Es que está 2 veces María. Ah, ok. Y ese María también, la otra mano que está ahí. Muy bien. Señores, yo quiero dejar claro en esta parte de la competencia, por eso en el WhatsApp le hablaba de estos 3 elementos. De esto hay que estar bien clarito. En el contexto de la competencia laboral, el saber hacer, y el saber ser. Miren, una competencia. Profe, Sí. yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién es yo? Yo soy Beatriz. Oh, Beatriz. Sí. Beatriz, la del Centro Médico San Martín. Sí, soy yo. ¿No es así? Sí, así. Es que no tiene tu nombre, dice usuario de Zoom, pero no tiene tu nombre. Sí, pero nada más por el nombre ya yo sé que ella es del centro médico y es del área de
de salud. De lo que tiran las placas y ese, ¿no es así? Sí, es verdad, es así. Sí, porque es que yo leo, vamos a conocer. Me relaciono Sí, con los nombres. profe, es El área de así. imágenes. Sí, Vamos, correcto. Beatriz. Mire, Imágenes. profe, antes de que usted pase al otro punto, a mí me causa mucha curiosidad saber cómo el marco de cualificaciones se va adaptando efectivamente a las cambiantes demandas del mercado laboral, porque las demandas del mercado laboral se actualizan con mucha facilidad y rapidez. Lo que pasa con eso es que ese es el área que permite exactamente que los trabajadores estén actualizados, porque ellos trabajan con las empresas, porque ellos trabajan con la demanda de todo el que necesita un trabajador en cualquier área. Por eso es que déjenme ver si me está motivando. Mira, Beatriz, aquí nosotros tenemos las principales técnicas para identificar competencia laboral. Y la principal técnica que utiliza el Infotep y también también van a utilizar el Marco Nacional de Calificaciones son estas. Por ejemplo, análisis ocupacional. Nosotros podemos utilizar, en el Infotep utilizan cualquiera de estas técnicas y dos de ellas para complementar una con otra. Por ejemplo, el análisis ocupacional, como su nombre lo indica aquí, es un proceso de recolección, ordenamiento y validación de las informaciones relativas a las ocupaciones, tanto en lo que se refiere a la característica del trabajo realizado como a los requerimientos que éstas plantean al trabajar, a tener un desempeño, para tener un desempeño satisfactorio. En este tipo de identificación, perdón, es que se me está entrando un WhatsApp ahí que no es de ustedes, pero ustedes no tienen la culpa. No habla de que, por ejemplo, esto tiene etapas y pasos para nosotros realizarlo. El análisis ocupacional tiene etapas. Por ejemplo, preparación del análisis, que es la planificación. ¿Qué es lo que hace el Infotep, por ejemplo, cuando vamos a aplicar el análisis ocupacional para identificar competencias? La parte de la planificación. Si el problema que la empresa nos dice tiene que ver, por ejemplo, con contabilidad, con el área de contabilidad, para poner uno, el área de informática, como ustedes quieran. Lo primero que se hace es la planificación, pero dentro del área ocupacional la planificación se hace en directo en un cuarto frío. No se sienta la persona, vemos cuál es la problemática que está pasando en el departamento, porque el Infotep tiene, en uno de los servicios, tiene parte de asesoría. Entonces, ellos envían qué es lo que está pasando y piden un asesor. Pero el asesor que va a aplicar un análisis ocupacional llega y hace su planificación. Dice, bueno, lo que está pasando allá es esto, esto, esto y esto. ¿Cómo nosotros podemos buscar por qué pasa eso? Entonces se sientan y hacen una serie de documentos, una serie de documentos que le permitan traer las informaciones que ellos necesitan para hacer las recomendaciones del lugar. Y de la única manera que lo pueden hacer es haciendo una serie de documentos que atraen esa información, con preguntas abiertas, cerradas, entrevistas, todo ese tipo de cosas.
Y una vez se hace esa planificación, entonces se baja al campo, o sea, trabajo de campo. El trabajo de campo, entonces, visitar la empresa. Esa comisión visita la empresa y dice, me tengo que reunir con tales empleados. Y a ellos se le aplica una serie de instrumentos para traer esas informaciones. Entonces, una vez se tenga las informaciones con las preguntas abiertas y cerradas que se le haga, entonces volvemos de nuevo a las oficinas a hacer lo que es el procesamiento de esos datos. El procesamiento de esos datos no es más que lo que ustedes hacían cuando estaban haciendo una tesis, por ejemplo. Haciendo esa tesis, ustedes lo que hacían era buscar información y después sentarse a tabular eso. Entonces, cuando ustedes tabulen toda esa información, ustedes van a tener incluso hasta gráficas que le van a decir por dónde viene la problemática. Y al final, entonces, ustedes van a tener lo que es la presentación de esos resultados, que ahí viene la respuesta de los asesores a esa empresa. Esa es la parte de asesoría. Ahora, ese tipo de análisis ocupacional tiene su ventaja y su desventaja. Por ejemplo, identifica las actividades realizadas por el trabajador. Identifica las actividades realizadas por el trabajador. Factores técnicos y ambientales. ¿Por qué identifica las actividades realizadas por el trabajador? Porque bajó al campo. Porque fue al campo y vio los factores técnicos y los factores ambientales. ¿Cuáles factores técnicos? ¿Qué tecnología están usando? ¿Cuáles son todo lo que se usa en ese departamento donde está el problema? Y los factores ambientales, o sea, dónde está, si tienen aire acondicionado, si están trabajando dentro de un ambiente agradable. Todo eso lo ven porque bajaron al campo. Y luego ven la parte de habilidades, conocimiento y responsabilidades y exigencias requeridas por los trabajadores. Ahora, ¿qué parte es la parte de desventaja de esa forma del análisis ocupacional? Está como desventaja que al ser un análisis ocupacional se centra en las tareas operacionales y minimiza la capacidad de los trabajadores para resolver problemas y tomar decisiones. O sea, como el equipo hizo su planificación fuera de la institución, o sea, se sentó fuera de la institución a diseñar los instrumentos que iba a aplicar en la empresa, se olvidó de que, o se olvida de que el trabajador tiene una competencia, tiene una competencia transferible que no son evaluables por un instrumento que yo diseñe fuera de la institución. O sea, me refiero al puesto de trabajo, se les resta la potencialidad para identificar competencias transferibles. ¿Qué son competencias transferibles? Son ese tipo de competencias que tiene la persona que puede traspasar de un sitio a otro, de un lugar donde tú estés, como liderazgo, comunicación, resolución de problemas, análisis de datos. O sea, ese tipo de fortaleza que tiene la persona, esa fortaleza blanda que tiene la persona, es algo que está contigo. Entonces, en este tipo de análisis, se descuida un poco esa parte. Se descuida un poco de esa parte y nos enfocamos en lo que debe hacer el participante técnicamente. Entonces, esta parte que es de liderazgo, comunicación, resolución de problemas, análisis de datos, que son fortalezas blandas, la descuida un poco esa parte de lo que es el análisis ocupacional. Por eso el Infotec, cuando quiere hacer un análisis de eso, hace una combinación de lo que es el análisis ocupacional con el DACUM, que es un desarrollo de currículum. O sea, es un método diferente al análisis ocupacional, porque este trabaja con una planificación sobre un taller LACUM. O sea, un taller LACUM que se hace dentro de la empresa, con los que manejan eso ahí. Pero no se llevan documentaciones preelaboradas con respuestas abiertas y cerradas que ellos tienen que someterse a eso, sino se le pregunta a los trabajadores, ¿cuál es el problema que está? Aquí hay este problema. ¿Cómo tú haces ese trabajo? Entonces se toma de ello, porque ¿quién más sabe? ¿Quién sabe más cómo se hace alguien que el que la fabrica? El que está
está ahí, se le da la oportunidad de que diga cómo él piensa que es la mejor forma de hacer las cosas. Entonces, en base a la experiencia que se vivan en esos talleres, se hace una matriz, una validación, porque se hace una matriz que luego es aplicada a otro grupo de participantes para que desde el punto de vista de ellos digan qué cosas se puede mejorar en esa materia. Entonces, una combinación de eso nos da los resultados. Te estoy diciendo esto, perdón, Beatriz, te estoy diciendo esto, Beatriz, porque eso es lo que sucede en el Infotec, pero eso es lo que, eso y más que eso es lo que va a suceder en el Banco Nacional de Cualificaciones, donde ellos van a estar directamente con la gente que produce, con la gente que hace, con las empresas. Entonces, las demandas tendrán una respuesta, porque no es la formación profesional, la educación formal que tiene un currículum recto, inflexible. No, la formación profesional, y más cuando se habla de competencia laboral, es un currículo abierto y flexible donde se ajusta exactamente a lo que se necesita en las empresas, exactamente a la demanda de las empresas, porque, por ejemplo, el Infotec no puede vivir con un currículum fijo como, por ejemplo, lo que pasaba en la educación formal. Cuando llegó en la educación formal a nivel de bachillerato, lo que se llama el plan decenal en el 1992, la educación formal tenía un currículum que se elaboró en 1956. Y no es posible que con un currículo del 1956 se le estuviera dando respuesta a las verdaderas necesidades de producción y a las verdaderas necesidades que tenían las empresas. Por eso, nuestros bachilleres podían responder simplemente a aquellos que estaban en Politécnico y estaban enfocados en una educación técnico profesional. No sé si te pude contestar, escúchame, Beatriz, pero ese es el enfoque que tiene la educación, el Marco Nacional de Cualificaciones, para trabajar con las empresas y la educación formal, no formal y la informal. Sí, claro, yo quedé conforme, yo entendí bien, gracias. Espero que los demás también hayan comprendido la idea. Bien. Que puedan entender mi curiosidad, a qué se debe. Ok. Tengo otra manito levantada por ahí. ¿De quién es? Esa era la misma tuya, de usuario, que no tiene nombre. Sí, yo voy a modificarlo en breve, la configuración. Muy bien. Señores, nosotros en el nuevo módulo que ustedes han empezado, porque ya voy a ir aterrizando, tenemos los fundamentos de la didáctica centrada en el participante. En ella, como le dije ahorita, todos sabíamos lo que era la didáctica, porque miren aquí, y ustedes tienen eso en su manual, dice que aquí Torres y Girón, en su texto de didáctica general, plantean que toda acción educativa requiere de una teoría y de una práctica. Establece además que la teoría es proporcionada por la pedagogía como ciencia de la educación y la práctica por la didáctica. Ahora, que la didáctica es el proceso que le da respuesta al cómo. Pero para nosotros, lo más importante de todo esto de esta didáctica centrada en el participante, que hace años que nosotros sabemos que la didáctica nos dice el cómo hacer las cosas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que hay una diferencia entre la didáctica que nosotros conocíamos a la didáctica que está centrada en el participante? ¿Cómo centraría el docente la didáctica en el participante? Con el desarrollo de estrategias centradas en el aprendizaje que promuevan aprendizaje activo
en el participante. Por ejemplo, ustedes tienen, cuando empezamos, ustedes pusimos a firmar un contrato de aprendizaje, que de eso no hablamos mucho. Y ustedes lo miraron, no sé si todos lo leyeron, pero lo firmaron. No fue así. Claro que sí, fue Ese así. contrato establece el accionar de los participantes, la relación docente-participante y participante-participante, donde además es de conocimiento de todos los parámetros y normas a seguir, logrando una clase divertida donde el docente y el participante puedan, 1, intercambiar opiniones, 2, comentar sus necesidades, 3, deciden la forma de hacer la cosa. En este tipo de contrato se establece eso y se establece para que ustedes vean que cuando yo como formador hago un contrato con los participantes, le estoy diciendo es que lo que yo quiero hacer no lo puedo hacer sin ustedes, sin la decisión de ustedes, porque la persona aprende cuando realmente decide aprender. Entonces, para decidir aprender, yo tengo que tener una gente que tiene un estilo de aprendizaje diferente, que me dice, sí, yo estoy dispuesto a esto. Y dentro de un momento le voy a decir por qué yo tengo que lograr esa parte. Cuando Francis habla, que tiene una manito levantada. Lo que pasa, sí, sobre todo esa parte es muy importante, profesor, porque aunque aparece irrelevante, uno se ve confrontándose con uno mismo, a comprometerse. Es un compromiso. Claro. Y a cada duda, a cada tropiezo, tienes que acordarte de que tú tienes un contrato firmado, que tú tienes que terminar felizmente con eso, comprometerte con lo que ya tú dijiste que ibas a hacer. Un contrato moral. Porque el Infotep desde el principio le dice, cuando usted selecciona un curso en el Infotep, usted no puede abandonar el curso. Y si lo abandona sin justificar lo que tiene que justificar, el Infotep entonces lo sanciona. Y le dice, usted no puede tomar curso aquí por tantos años. Eso es así. O sea, si usted se inscribe en un curso en el Infotep, pero usted se va porque se fue, entonces el Infotep lo sanciona. Porque usted firmó un contrato y dijo que iba a hacer eso. Entonces, usted se abandonó. Nosotros tenemos que contar con eso. Miren lo que dice en una de las prácticas que ustedes tienen en su manual. Dice aquí, análisis de caso. Dice, el facilitador Rayo de Luz está trabajando con un grupo de participantes que realizan el curso de facilitador de la enseñanza-aprendizaje centrado en el participante. Durante el desarrollo del mismo, se percata que los participantes responden a diferentes tipos de inteligencia y aprenden de forma diferente. 5 aprenden mejor leyendo, escuchando y viendo palabras. 10 aprenden mejor trabajando solo, haciendo proyectos a su propio ritmo. Y 8 aprenden mejor trabajando con dibujos y colores. Entonces, aquí hay una pregunta, 2 preguntas. ¿Cómo le favorece al docente conocer esa información? O sea, ¿cómo le favorece al docente esa información de conocerla? Y describa un ejemplo de organización en su clase. ¿Qué usted haría en una clase que se le presente con esa disyuntiva como maestro? Ahora quiero ver la manito. O abran el micrófono. Profesor, mire. Sí. No, la dama va primero. Gracias. La dama va primero, dice Guerrero. Gracias, mire, es sumamente interesante. Una cosa es usted impartir lo que le toca a un grupo de personas que usted no conoce, pero tener este elemento de juicio es sumamente importante, porque ya no vale lo que usted había planificado, sino que usted tiene que adaptar su estrategia a que cumpla en proporción con todo eso. Por ejemplo, hay 10. Bueno, sí. 10 que es prácticamente casi la mitad. Sí. Más. Que le gusta trabajar por proyectos. Entonces, en lo que yo diseñe, tiene que estar involucrar a que toque cada uno de esos participantes de tal manera que no se sientan los 10
como que no están ubicados, pero tampoco los 5, pero tampoco los 8. Entonces tengo que sentarme concienzudamente, adaptar mi estrategia a una técnica específica para ese grupo de personas. Francis, entonces usted, dentro de sus planificaciones, ahí en ese caso, ¿qué usted haría exactamente ahí? Dice que 10 aprende mejor trabajando solo, haciendo proyectos a su propio ritmo. Ajá. Bueno, yo realmente voy a diseñar alguna estrategia que estas 10 personas, aunque trabajan solo a su propio ritmo, van a ceder parte de su forma de ser, porque como instructor yo debo de sacarlo un poquito de esta parte de solo para que ellos se sientan a gusto trabajando con otras personas. Entonces voy a diseñar algo específicamente para ponerlos a ellos en los otros. Yeah. Y voy a diseñar algo para los que aprenden mejor leyendo y escuchando, para que también los que trabajan a su propio ritmo encuentren algún incentivo en ellos. Pero también los que trabajan con colores y dibujos, algo que los satisfaga. Yo me siento a hacer eso para cada uno de ellos. Excelente. Entonces, lo que queremos decir con esto es que los maestros tradicionales lo que hacían era que una misma planificación se la aplicaba a todo el mundo ahí. A rajatabla. A todo el mundo. Entonces, aquellos que tenían dificultades, porque lo que les gusta es que sea escuchando, que sea leyendo, porque esto que estamos haciendo ahora no es una formación para que ustedes den clase virtual. Esto es una formación, por eso que termina presencial. Esto es una formación para que ustedes den clase presencial. Sobre todo, profesor, que nosotros en el modelo antiguo desaprovechamos los grandes talentos porque simplemente lo encasillábamos y no dejábamos que se expresaran. Perfecto. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, que la planificación de ese maestro enfocado, centrado en ese participante, tiene que ser abierta y autónoma. O sea que por ejemplo, el Infotep está consciente y desde eso tiene que estar consciente la educación formal, y de eso tiene que estar consciente la educación formal en todas sus dimensiones, tanto a nivel de bachillerato como a nivel universitario, superior. Tienen que estar claros en esto, de que como hay diferentes tipos de aprendizaje y que la gente aprende diferente, ella hizo una evaluación, ese maestro, ese formador, tiene que hacer una evaluación de entrada, para diseñar de manera autónoma una planificación que abarque estos 3 grupos. Y reunir todos aquellos que aprenden mejor con dibujos y colores, y reunir todos aquellos que les gusta escuchar y viendo y haciendo, y aquellos 10 que les gustan los proyectos. Profesor. Sí, Guerrero. Mire, eso yo creo que sería lo ideal, que a cada alumno o cada grupo de alumnos se le instruya o se le capacite o se le dé docencia en base a la mejor forma en la cual ellos asimilan. Ahora bien, mi pregunta radica en lo siguiente. Eso es lo ideal. Ahora, el concepto tiempo, ¿cómo se maneja en una planificación donde tú vas prácticamente a hacerle un bizcocho a cada quien? Ah, que mira, que el mío es con gluten. Ah, que el mío es sin lactosa. Ah, que el mío, a mí la almendra me da alergia. Entonces, profesor, eso suena muy bien. Sería lo ideal que cada quien, pero a nivel de tiempo, es un tiempo, ayúdenme ahí, por favor, porque yo lo veo como que toma demasiado tiempo planificar de esa manera. No. Sí, no. Permítame contestarle, profesor. Adelante, Francis. No te va a llevar tiempo. A lo mejor economizas tiempo. Lo único que tienes que tomar el tiempo, valga la redundancia, para tú hacer esa planificación tú solo.
ya tú tienes ese elemento, que tú tienes esas 3 limitantes. Entonces tú vas a partir de un presupuesto de tiempo y en base a ese presupuesto de tiempo tú vas a ir diseñando una estrategia que satisfaga. No es que tú vas a hacer una para cada uno, no, todo lo contrario, es que tú vas a hacer una que tiene un poquito del que le gusta trabajar solo, pero que tiene un poquito de dibujo, pero que también tiene un poquito de la otra cosa. Entonces es un bizcocho mezclado, pero tú no vas a hacer el bizcocho dividido en 3 partes porque eso sería imposible. Eso es correcto. Entonces volvemos al método tradicional, donde hay un poco de todo y el que le guste una parte se va a disfrutar de esa, pero la otra, lamentablemente, aunque no le gusta, va a tener que hacerla. Mi amor, perdón, es que si tú... Daniel, el método tradicional no te da opciones. El método tradicional te encasilla a hacer lo que dice esa planificación. Es un programa cerrado. Mira, las actividades la podemos... Mira lo que dice aquí. ¿Qué te dice esto a ti si tú lees esto? Lee eso. Que no tengo los lentes. ¿Qué te dice la palabra solucionador de retos pedagógicos? ¿Qué tú entiendes por eso? Que tal vez lo has oído, tal vez no te has sentado a meditarlo, pero solucionador de retos pedagógicos. ¿Qué te dice? Bueno, en esencia lo mismo que estamos hablando. Estamos buscando soluciones para que los alumnos aprendan de la mejor forma posible en base a la mejor forma en que ellos pueden aprender. Estamos hablando exactamente lo mismo, lo que estábamos hablando ahora. Lo que pasa es que ahora tiene un término. Sí, pero es ese término que se está usando ahora, solucionador de retos pedagógicos. Es un profesional, mira, que reflexiona, que diagnostica e interviene a los estudiantes. Nosotros, por ejemplo, en el Infotec, no estamos cerrados en una planificación que no nos podemos salir de ahí, porque viene un supervisor y nos dice que no estamos dando exactamente la cosa como deben ser. No, si nosotros diagnosticamos al intervenir los estudiantes, entonces ahí decidimos, porque nosotros vamos a trabajar en base a al grupo que nosotros tenemos. Entonces nuestra planificación del curso va a depender del grupo que yo tenga. Es como te decía Francis, que tú tomas una planificación, tú lo que vas a cambiar es las estrategias que tú vas a hacer. Las estrategias las vas a cambiar con técnicas que se adapten a cada uno de esos 3 grupos. Y va a cambiar las actividades. Va a cambiar las actividades, porque las actividades son cosas que te buscan lo que tú andas buscando, pero de diferente manera. O sea, tú vas a poner actividades que lo va a involucrar al primer grupo, porque tú lo puedes dividir y lo pones a trabajar en grupos, y va a tener 3 grandes grupos. Entonces tú vas a tener diferentes tipos de estrategias. Una estrategia que va a tener que ver con la gente, con lo que tú tenías, que le gustaba la pintura, que le gustaba socializar, y aquello que le gustaba trabajar en proyectos sentados solo, entonces tú lo vas a tener con otro tipo de estrategia y otro tipo de actividades. Pero al final, tú vas detrás de unos resultados esperados que tú te planteaste, que son los objetivos específicos de la planificación, que es el mismo para los 3. Eso es lo diferente, que tú vas a buscar tus propias estrategias, tú vas a buscar tu propia actividad, y aunque tú no le tengas nombre a esas actividades, pero está detrás enfocada en los aprendizajes esperados. Ahora entiendo por qué nuestra compañera dice que realmente el tiempo se ahorra, no que incluso me atrevería a decir que es más enriquecedor a la manera, en el momento de que se vayan a exponer, si podemos decirle, en cada uno de esos lenguajes de aprendizaje, porque cada participante, ¿verdad?, va a estar viendo una exposición de un conocimiento adquirido en base a la mejor forma que esa persona puede expresarse.
Entonces eso es ideal porque, por ejemplo, lo bueno, como usted dice, maestro, de la participación de cada uno de nosotros, y es que podamos ver los diferentes puntos de vista de cómo ve una persona que se dedica a lo estratégico, cómo podemos ver el punto de vista de una persona que se dirige a lo que es ejecutivo. Entonces, enriquece a uno el ver cómo un ejecutivo enfoca una respuesta a una misma pregunta, pero también como un estratega también da respuesta a esa misma pregunta, pero desde el punto de vista de sus mejores prácticas en lo que realmente se dedica. Y es muchísimo más enriquecedor. Con el tiempo tú vas a jugar, porque tú vas a tener gente, por ejemplo, que trabajan con proyectos de lo que estamos hablando de ese ejemplo. Tú vas a tener gente que van a trabajar más en su casa que en en el mismo centro. Porque entonces, como ellos son gente que les gusta trabajar solo, tú lo vas a involucrar en un trabajo investigativo, que ellos van a tener que trabajar en su casa. Ellos van a tener que sentarse en una computadora a buscar datos, porque eso es lo que les gusta a ellos. Pero tú vas detrás de los resultados esperados, que eso no claro, claro. de ahí. Lo que se va a mover son las estrategias. Lo que yo entiendo perfectamente. Ya yo entiendo perfectamente. Son las técnicas, y lo que se va a mover son las actividades que van a ser diferentes. Pero los resultados son lo que tú buscas dentro del programa. Pero tu planificación, como tú la entiendas. Brillante. De hecho, quiero aprovechar el momento para agradecer a mis compañeros de mi equipo que pude recibir esa mano amiga en momentos donde realmente la necesité, y les quiero agradecer infinitamente porque han estado ahí a cuarto bate, bateadores emergentes, cualquier necesidad que uno tiene, han estado ahí para colaborar con respuestas y demás. Soy testigo de eso, Daniel. Quiero agradecerle públicamente. Muy bien. María Castillo tiene la mano levantada. ¿Se fue que se quedó, María? Excusa. No, fue que la levanté ahora para corroborar con algo de lo que está hablando el compañero. Ah, muy bien. En mi experiencia propia, yo soy licenciada en lenguas modernas, mención inglés. Ya. Yo estuve dando clase en un colegio y ahora educación no permite el rechazo de niños especiales. Perfecto. Si hay un niño que tiene problemas de aprendizaje, yo tengo que diseñar mi clase en conjunto con la forma de ese niño. Yo lo que hacía era que yo planificaba mi clase, y como ahora en la gran mayoría de la clase primaria tienen ayudantes, yo le diseñaba su clase a ese estudiante y el ayudante ayudaba a que el estudiante realizara la clase. Eso es correcto. Ahora, yo le explicaba al otro grupo, mientras el otro grupo estaba trabajando, yo me aislaba un rato con ese estudiante, pero no descuidaba al otro. Lo que le quiero decir con esto es que cada maestro tiene que usar sus estrategias. Aunque el currículum diga una cosa, usted es el que está en el campo de batalla, usted que tiene que saber cómo defenderse y cómo lidiar con cada situación que se le presente en el aula. Y saber qué estrategia va a utilizar. Eso es correcto, María, porque tú eres sin salir como que debe de enseñar. Claro, esto usted debe de enseñar, pero buscar la estrategia que va a utilizar. Claro, uno es un solo maestro y son muchos estudiantes, pero uno tiene que saber día tras día cómo lidiar con cada uno de ellos y cómo enseñarle y todo eso. Eso es así, y tú eres la que diagnostica el grupo que tú tienes. El que se sentó a hacer el programa no sabe cuáles son las características de ese grupo que tú tienes. Cada grupo es diferente. Cada grupo es diferente. Así mismo es. Total. Alexander. Sí, buenas noches, maestro. Sí. Sí, corroborando con la compañera, usted sabe que siempre dentro de cualquier organización hay procedimientos, claro, o sea, para obviamente estandarizar, van a decir, los procesos. Pero es muy importante que además de que uno tiene la formación y las competencias, uno debe crear también en el ámbito laboral lo que es un liderazgo. O sea, ya que uno, por ejemplo, con estas capacitaciones, estas formaciones, uno va adquiriendo conocimientos y técnicas, pero también fomentar en este caso el liderazgo. Es sumamente muy importante eso, y felicito a la compañera de que ella utilice, obviamente, desarrolle
esa estrategia, obviamente, que tiene que desarrollar, o sea, sacar donde no hay, o sea, fabricar donde no hay. Eso es muy importante en una persona profesional y hasta técnica se puede decir, pero que realmente saque de abajo para poder lograr los objetivos, porque de todo, realmente lo que tenemos que buscar es obtener los buenos resultados. Así es, así es. Fíjense, yo tengo esa frase y la tengo fija ahí. Francia, Diga. lea esa frase. Si les enseñamos a los estudiantes como nos enseñaron en el pasado, le estamos robando el futuro. Señores, nosotros no cansamos de decir que el avance tecnológico, que las TIC no se detienen y que todos los días las cosas son nuevas. Entonces, si nosotros nos quedamos donde como tal y cual nosotros nos enseñaron, nosotros estamos jugando con el futuro de esos muchachos, porque esos muchachos están viviendo otra época, otro tiempo. Ya ustedes saben cosas que ningún profesor de los tiempos que me formó a mí podía saber. Sin embargo, entonces, como me formaron, si yo trato de enseñar a mis alumnos como me enseñaron a mí, le estoy robando el futuro a ellos, porque ellos no van para atrás. Ellos van tan rápido como, no como la tecnología, pero avanzando, tratando de ir al ritmo detrás de ella para montarse en ese carro. Entonces nosotros tenemos que estar claros, que no es que nosotros tenemos una educación uno a uno, pero sí podemos tener una educación, una formación que agrupe a la gente, que estén dentro de un mismo ámbito. O sea, me refiero al tipo de inteligencia. Al no conocer que habían tantos tipos de inteligencia y la forma de aprender, nosotros como maestros diagnosticábamos cosas que muchísimas veces le hacían daño a los muchachos. Y decíamos que un muchacho estaba sufriendo de algo que realmente no era así. Simplemente él tenía una inteligencia que estaba más afinada a la parte, por ejemplo, qué sé yo, artística, y nosotros lo llamábamos que tenía problemas de aprendizaje. Porque no pudimos descubrir que realmente él tenía una inteligencia que tenía que ver con la parte artística. Entonces daban un diagnóstico equivocado de la situación. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Julia tiene una mano levantada hace rato. Heredia. Buenas noches. Buenas noches, Julia. Nosotros mismos somos testigos porque en nuestra época, ¿cómo nos enseñaron? El profesor ya iba con un cuestionario y ese cuestionario había que aprenderlo. Y de ahí salía el examen, o sea, no se estudiaba más nada. Uno se afanaba por aprenderse palabra por palabra, punto por punto, eso que el profesor o esa profesora que nos formó nos daba. Y como usted dice, profesor, seguro en ese grupo había un estudiante bien brillante, sin embargo, estaba encasillado en eso. El aprendizaje que más pesa es el aprendizaje que se obtiene a través de descubrimiento, que el mismo estudiante descubra su propio aprendizaje, o sea, que no se encasille. Eso es correcto. A mí me encanta ahora este sistema que hay, que es libre, vamos a decir que es un sistema libre de aprendizaje, que no se encasilla, como hace poco ya lo teníamos. Eso no hace mucho que se ha implementado esto. Eso hace, vamos a decir, todavía en los 80 se veía eso. Claro. Y sin embargo, nosotros tenemos muchísimo tiempo que conocíamos, por ejemplo, la taxonomía de Bloom.
Y para nosotros eso lo veíamos como eso que está ahí, como lo que ustedes están mirando. Pero no nos sentábamos a ver qué pasa en la parte, por ejemplo, cognitiva de la gente al aprender. Nosotros decíamos que la memoria, que ustedes conocen la memoria de la persona como el banco de las informaciones, donde se guardan las informaciones de la persona. Y saben que hay memoria a corto, mediano plazo y a largo plazo, pero también saben que el aprendizaje está basado en esa memoria a largo plazo. O sea, aquella que puede persistir y que puede dar respuesta cuando tú quieras. Ahora, también nosotros entendíamos, sabíamos eso, pero también sabíamos y decíamos que aquella persona que memorizaba mucho no era inteligente. O sea, no había aprendido nada, porque ella lo que hacía era que repetía lo que decía el otro. Entonces le decían muchísimos nombres, botelluse, que se aprendían todas las cosas. ¿Tiene una botella? Exactamente. Pero cuando entonces nos pusimos a analizar la escalera de lo que es la taxonomía de Bloom, vimos que sí, que es verdad que eran botelludos y que lo hacían así, pero también entendimos que sin la memoria no hay aprendizaje. Entonces, usted dice, ¿cómo así? Claro, sin la memoria no hay aprendizaje porque hay memoria a corto plazo, que es la que se pierde cuando usted tiene Alzheimer. Y el que tiene Alzheimer no aprende, porque esa memoria instantánea se borra. Entonces usted se acuerda de cosas pasadas, pero yo le digo algo ahora y al segundo le pregunto y usted dice que no sabe nada. Entonces, la memoria está ligada totalmente al aprendizaje dependiendo del interés y de la emoción que me cause la información. Cuando una información a mí no me gusta, se convierte, lo paso por la memoria a corto plazo, lo entra por aquí, lo saco por aquí, porque no me causó emoción, porque no me causó interés. Ahora, si yo tengo interés en esa parte, todas las informaciones que lleguen ahí, yo puedo usar las informaciones para parafrasear, como dice ahí, y traducir de una forma a otra. Cuando yo la comprendo. O sea, yo lo que no me puedo quedar por eso está hecho como un escalón. Yo no me puedo quedar en la primera parte del aprendizaje. En la parte cognitiva me estoy refiriendo. Yo tengo que ir subiendo escalera por escalera. ¿Tengo la memoria? Sí. ¿Qué es la memoria? Recordar datos e información. Entonces, pero es importante porque el recordar datos e informaciones tal y como yo lo escuché o lo leí, es que me da la base de si me interesa y me motiva pasarlo a una memoria más profunda hasta llevarlo a una memoria permanente. Ese dato que yo tengo ahí. Pero para yo llevarlo a una memoria permanente, ese dato que yo tengo ahí recuerdo los datos, yo tengo que comprender. Y no es lo mismo memorizar que comprender. Memorizar es repetir eso tal y cual está. Ahora, cuando yo comprendo, yo puedo parafrasear, o sea, traducir de una forma a otra. Usted me dice algo y yo le digo eso mismo, pero con mi palabra. Por eso yo le decía en un ejercicio, lean eso. ¿Qué ustedes entienden ahora? Llévenmelo ahora a un aspecto laboral. ¿Qué usted entiende? O sea, usted entendió lo que quiere decir tal cosa y le ponía, por ejemplo, una historia y le decía, viene un cura en un carro y encontró una monja y le dijo y le pidió una bola y pasó esto y al final él no supo qué hacer. ¿Qué le dice eso? Pero ustedes no se quedan en la parte que leyeron, sino que ustedes pueden, esa información la pueden traspolar a otra. Entonces, cuando ustedes pueden hacer eso, ustedes son una persona que leen, pero también comprenden. Ahora, cuando usted comprende, llegó la parte superior de todo lo que es la parte cognitiva en el aprendizaje. No,
esa comprensión te lleva a ti a la aplicación. ¿Y qué es la aplicación? La aplicación es usar principios, reglas, procedimientos para solucionar un problema nuevo. O sea, que esto que yo memoricé y que lo comprendí, ahora yo puedo aplicarlo, pero cuando yo lo aplique, es que ese conocimiento yo lo puedo utilizar para resolver un problema nuevo, pero lo hago a través de la información que yo traigo desde la memoria y que lo comprendí y lo pude hacer. Mucha gente decía, ¿por qué no enseñaban el método? No enseñaban, por ejemplo, el principio de Arquímedes. ¿Y qué me importa a mí Arquímedes? Que decía que si introducimos un recipiente en un cubo de agua, el peso de ese recipiente, el líquido que esté lleno de agua, el líquido que brote es igual al peso que tiene. ¿Y qué yo hago con eso? Eso decía Arquímedes que estaba pensando. Pero entonces cuando usted se va a la navegación y usted se va a otra cosa, entonces usan los principios de Arquímedes en base a esa memorización y a esa comprensión que hicieron en la aplicación del principio de Arquímedes para que la cosa flote, para que la cosa no se hunda. O sea, esa aplicación te dice a ti que tú estás en la parte cognitiva en un nivel. No todos los profesionales, aun sean profesionales, pueden en esa escalera decir, yo soy un tipo creativo. Hay gente que dice, yo soy un tipo creativo, pero si usted toca un tema con ellos, usted se da cuenta que no suben exactamente por esa escalera. El que puede aplicar cosas está listo para evaluar, analizar y evaluar. Yo no puedo evaluar a nadie si yo no sé analizar. Por eso es que analizar y evaluar dentro de lo que son la competencia son transversales. Porque el análisis y las evaluaciones, son competencias que no son específicamente de una profesión. Son de profesionales, pero no específicas de una profesión. Un abogado sabe analizar. Un médico sabe analizar. O sea, cada profesional hace su análisis dentro de su área. Por ejemplo, cuando un médico va a tomar una decisión, o sea, ¿qué es analizar? Analizar se define aquí a la derecha, es identificar la parte del todo y entender cómo se relaciona para formarlo. O sea, yo tengo un todo y yo puedo ser un analista. Cuando yo puedo decomponer ese todo y digo, esta parte funciona así porque al unirse con eso pasa esto, pasa aquello, hago ese tipo de análisis. Entonces, por ejemplo, si hay un médico, para un médico analizar es decomponer. Cuando un médico dice, yo no puedo dar un diagnóstico hasta que no tenga los resultados de tu análisis. ¿Qué busca el médico? El médico dice, bueno, yo te mandé a hacer 10 análisis. Dentro de ellos está el hemograma completo. Entonces la gente dice, ¿qué es lo que es el hemograma? Bueno, el hemograma es una decomposición de la sangre. Y te dice a ti, esa decomposición de la sangre te dice, ¿cuántos glóbulos rojos tú tienes? ¿Cuántos glóbulos blancos tú tienes? ¿Cuál es el nivel de tu plaqueta? ¿Cómo es la coagulación de tu sangre? Un grupo de parámetros te dice cuando se analiza la sangre. Ahora, ¿para qué él utiliza esa decomposición de ese todo? Bueno, porque hay normas que dicen que cuando los glóbulos blancos están altos, está pasando tal cosa. Y te dan una orientación a ti para cuando tú vayas a hacer la evaluación y vayas a diagnosticar. ¿Por qué? Porque evaluar es emitir un juicio, pero con calidad. Los juicios con calidad son basados en criterios externos e internos. Entonces un médico te puede decir, bueno, si los glóbulos blancos están altos, hay varias cosas que suben los glóbulos blancos. Esta y esta. Entonces tengo que ir descartando esta para llegar a donde yo voy a dar un juicio de calidad en base a un análisis. Entonces hago la evaluación y digo, usted tiene el COVID.
cuando yo pueda descomponer todo lo que yo entiendo dentro de mi área para dar un diagnóstico. Entonces, eso no hacíamos los maestros cuando dábamos un diagnóstico sobre un estudiante y decíamos que tenía tal y cual problema, y usted hizo el análisis, usted descompuso la cosa que por la cual un muchacho puede hacer esto y esto. Entonces, cuando eso no se da, nuestro juicio puede ser un juicio sin valor, porque no un juicio en base a la calidad, no es basado a criterios que yo he visto en un análisis. Y al final, señores, tenemos la parte, después de la evaluación, después que usted está listo para pasar por esa escalera y llegar hasta la evaluación, entonces usted puede llegar a la creación. ¿Y la creación qué es? Realizar un todo original, pero nuevo. Entonces, mucha gente cuando va a hacer tesis, sabe que las tesis deben ser creaciones, pero se olvidan de que crear es realizar un todo original pero nuevo. Eso no quiere decir que usted no va a memorizar, no va a comprender, no va a aplicar, no va a analizar, no va a evaluar. No, eso no quiere decir. Lo que pasa es que usted tiene que decomponer para formar con criterios, pero con criterios en base a calidad, un todo nuevo, original, pero diferente a lo que usted andaba buscando. Entonces, por eso, no todos somos creativos. No todos llegamos hasta la creación. Hay mucha gente que se queda en la parte de aplicación. Hay mucha gente que apenas llega a la comprensión, aún sean profesionales, señor. Y esto es como se aprende solo en la parte cognitiva. Hay otra escalera de esa para la parte motora y hay otra escalera de esa para la parte de los valores. Entonces, cuando nosotros podamos decomponer y ver cada una de esas estructuras, entonces nosotros podemos dar juicio de valor y hacer cosas que el otro va a comprender y analizar entonces de nuestra posición como maestro. Señores, hablando de lo que es la comunicación pedagógica, nosotros como maestros debemos cuidarnos de lo que se conoce como la escalera de la inferencia. Porque nosotros nos llevamos de las cosas y decimos cosas simplemente por inferir. Y el maestro, esta palabra de inferencia es mortal para un maestro. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Miren, solo un ejemplo tenemos aquí. Por ejemplo, un hecho. Una persona dice lo siguiente: no me contestó el saludo. Ese es el hecho que sucedió. No me contestó el saludo, simplemente. Ahora, mi interpretación es, cuando yo soy un individuo que ando en lo banal, solo el hecho de no me contestó el saludo, yo le doy mi propia interpretación. Me ignoró cuando lo saludé. Esa es mi interpretación. Me ignoró cuando lo saludé. Eso me lleva a mí a una atribución de causa, porque yo vengo de lo banal y digo, me ignoró cuando me saludó. Sí, ahora, ¿cuál es la causa? Me ignoró porque esto y esto. Y termino concluyéndole, poniéndole el por qué, yo. Y entonces generalizo y digo, siempre me ignora. ¿Qué me trae con eso? Una acción. ¿Y cuál es la acción? Un enfrentamiento. Cuando usted descompone todo eso, al final, a lo mejor nos quedamos en el hecho. No me contestó el saludo porque no me vio. Porque no me escuchó. Porque no se dio cuenta qué era lo que pasaba. Pero yo de ese hecho pasé a la interpretación que yo quise. Me ignoró. Siempre lo ha hecho. Eso por eso. ¿Qué es lo que pasó? Un enfrentamiento. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos porque nosotros vivimos de la comunicación. Y la comunicación de nosotros, la comunicación pedagógica, hace muchas cosas buenas, pero también daña a mucha gente. Lamentablemente. Señores, en la próxima ocasión que nosotros nos reunamos,
vamos a hablar específicamente de los 21 criterios que nosotros vamos a evaluar en su participación final. Pero lo vamos a ver uno por uno, esos criterios, para que ustedes ahí vayan haciendo preguntas y vayan preparando su mente para ese día. Porque ese día no se va a evaluar a ustedes, ese día lo van a evaluar a ustedes y a mí. Y yo quiero que ustedes se vayan haciendo cuenta todas las cosas que están ahí. Ya la evaluación no es la de antes, donde usted iba diciendo, ¿y cómo vendrá el profesor? ¿Me traerá un gancho? ¿Traerá muchas cosas? No, no hay gancho. Todo lo que se va a evaluar está ahí. Yo le envié una ficha que es la que se va a aplicar. Esa ficha es con la que se va a evaluar. Y los criterios que se van a evaluar, se los envié los 21. Ahora lo vamos a discutir uno a uno de cómo se va a hacer. Y cómo ustedes van a manejar esos 21 criterios. Perdón, en 30 o 35 minutos. O sea, no vamos a entrar en esos criterios ahora porque tenemos poco tiempo. Y lo último que quiero, pero lo vamos a dejar para la primera hora de la próxima reunión, los 21 criterios con los que se va a evaluar. Y vamos a concluir esta parte solo diciendo que la clasificación de estrategias de la técnica según su participación y alcance. Por ejemplo, estrategias son un conjunto de procedimientos de larga duración, apoyado en la técnica de enseñanza con la finalidad de alcanzar los resultados de aprendizaje. Ahora, las técnicas, miren que están así mismo y así la tienen en su material. Son procedimientos de corta duración que se prestan a ayudar a realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia. O sea, esta es la estrategia y tenemos que, con una técnica que es de corta duración, afianzar lo que nosotros perseguimos ahí. Ahora, las actividades son acciones específicas que facilitan la ejecución de la técnica. Son flexibles y permiten ajustar la técnica a la característica del grupo. Esto que está aquí ahora entra en la parte que hablábamos ahorita con Te vi el profesor cuando tú pasaste. Con Francis, ¿cómo se llama? Daniel, con Daniel ahorita. Nosotros nos planteamos en nuestra planificación un resultado esperado. Ahora, en base a esos resultados, nosotros tenemos que trabajar las estrategias. Ustedes tienen ahora en ese módulo que están trabajando una parte de estrategia. Tienen las estrategias y tienen la intención pedagógica de cada estrategia. Entonces, dependiendo de la intención pedagógica, usted sabe la estrategia que va a utilizar. Por eso hay algo que está ahí, que es simplemente para que ustedes, alguien me preguntó, ¿y eso que está en Excel? Y yo le dije, sí, en el Excel ustedes se van a sentar y van a ver cuántas estrategias según la intención pedagógica que tengan. Entonces, hay un foro que dice, que tome 2 estrategias y haga 2 actividades, que venda y que compre. Uno me han dicho, por ejemplo, yo vendo tal cosa y yo vendo compro tal cosa y vendo al maestro tradicional, dijo uno. No, yo no quiero que ustedes vendan al maestro tradicional. Nosotros lo que queremos es que ustedes vean qué cosa a usted como profesional del área, qué estrategia como profesional del área usted compraría después que usted ve la intención pedagógica de esa estrategia. Porque dice, ¿para qué? Si ustedes ven en el estrategia, dice intención pedagógica. Cuando queremos esto, debemos usar este tipo de estrategia, debemos usar la otra, debemos usar esto. Entonces, usted ahí selecciona el tipo de estrategia y dice, bueno, yo vendería la estrategia del ABP. Y la vendería porque me gusta, porque esto se parte de esto. O sea, lo que usted justifique de la ABP tiene que ser con base. Porque usted no decía al ABP, pero vaya a la estrategia ABP que está ahí. Busque donde usted quiera sobre aprendizaje basado en proyectos y vea cuáles son las cosas buenas de la ABP para que usted pueda
vender esa estrategia. Es como si usted fuera un comerciante, que usted tiene que buscar las cosas que le deben interesar a la gente y decirle las cosas buenas a la gente para poder vender esa estrategia. Ahora, no es que vendan las cosas malas, sino que hay técnicas que usted la ve y dice, pero mire esta estrategia. Me gusta esa estrategia, pero esta la pudieran usar la gente que tienen tal carrera. Entonces usted dice, le vendo esta estrategia a los que son abogados, porque con esta estrategia pueden hacer esto. Le vendo esta a los electricistas, le vendo esta a tal profesionales que van a necesitar ve la intención pedagógica de esa estrategia y de lo que pueden utilizar esa estrategia bien son los informáticos. Entonces la vende a ellos. Eso es lo que buscamos. Lo puede hacer con dos estrategias, lo puede hacer con una estrategia y una técnica, combinado una y una, o con dos estrategias. Y ven aquí lo que al final estábamos discutiendo ahorita sobre las actividades. Son acciones específicas para facilitar la ejecución de la técnica. Y la técnica es la que nos ayuda a conseguir la estrategia. Entonces, yo puedo tener diferentes actividades para yo facilitar la técnica. Ahora, yo puedo tener diferentes técnicas solo para una actividad. O sea, yo puedo tener muchas actividades que todas nos llevan a la misma estrategia. Porque yo puedo, por ejemplo, yo digo, ok, yo estoy utilizando una actividad que ni siquiera tiene que tener un nombre que esté ahí. Ustedes pueden hasta inventarse una actividad. Siempre y cuando esa actividad ayude a realizar esa técnica. La técnica que usted utilizó. Y todas estén en consonancia con que van hacia la estrategia que responden a los resultados esperados de su planificación. Miren ahí. Hay estrategias que son tan amplias y que dependiendo de cómo el caso que usted tenga, usted la puede utilizar como técnica. Y técnicas que pueden ser estrategias. Y le da un ejemplo a ustedes en sus documentaciones de estudio, tienen ejemplos. Por ejemplo, mira aquí, dice, en el ejemplo número 1 del manual, encontrará una acción formativa que se llama camarero de restaurante. La acción formativa es un curso que se llama camarero de restaurante. Partiendo de la problemática, y la problemática es de conocimiento de los cócteles clásicos en los participantes de nuevo ingreso, iniciaron esta acción formativa con una estrategia basada en proyectos. O sea, usaron el proyecto como estrategia porque el ABP es una estrategia para lograr un aprendizaje. Entonces, ellos tienen un curso que se llama camarero de restaurante. Pero todos los proyectos inician con una problemática. Entonces, la problemática en este caso es de conocimiento de los cócteles clásicos en los participantes de nuevo ingreso. O sea, que los participantes de nuevo ingreso siempre llegan con una problemática y es que desconocen cuáles son los cócteles clásicos. Entonces, todo proyecto sale de una problemática o de una pregunta que no hemos encontrado la respuesta. Entonces, esa pregunta, ¿y por qué todo el que llega tiene problemas de cócteles clásicos? Entonces, en base a esa problemática, utilizo una técnica que se llama método de caso. Que en otra acción formativa puede ser utilizado como una estrategia, porque el método de caso es una estrategia, pero comparado con el ABP, que es basado en proyectos, la puedo utilizar como una técnica. O sea, dentro del proyecto, el método de caso se convierte en una técnica. Porque eso tiene que ver con el alcance que tenga el problema.
Entonces, en este caso, yo tengo una técnica que se llama método de caso, que en otro caso es una estrategia. En este caso, la estrategia es ABP, basado en proyectos, y la técnica es método de caso. Entonces, para todo eso, yo tengo actividades. Miren aquí, miren aquí este ejemplo, por ejemplo. Ejemplo de estrategia centrada en el participante. Estrategia: análisis de material escrito y visual. Diseñar, crear, trabajo en equipo, trabajo individual y otro. Técnica: lupa indagatoria, enseñando aprendo, lluvia de ideas y estudio de casos como técnica. Pero la lluvia de ideas puede ser una actividad. O sea, todo depende del alcance y cómo usted lo utilice en su programación. Pero aquí la lluvia de ideas es una técnica. Pero yo lo puedo utilizar como una actividad. Siempre y cuando lo que yo busco me ayude a esta estrategia para el resultado esperado de mi planificación. Jóvenes, aún todos. Llegamos a las 9:30 de la noche. Yo lo que quiero es que ustedes lean, analicen, participen en la plataforma, participen en WhatsApp, respóndanle a los compañeros, ayúdennos a todos nosotros, juntos nosotros vamos a poder. Profesor, son las 10, no son las 9:30. Es que yo estoy atrasado, yo tengo un atraso de media hora, pero hace mucho. Yo voy a poner, perdón, voy a poner mi reloj una pregunta. al día. ¿Usted va a poner ese material en el grupo de WhatsApp, ese de PowerPoint? Puede ser. No, puede ser, no, usted tiene que ponerlo porque así es más fácil estudiar, porque ahí está todo más resumido que el manual inclusive. Pero todo eso está en el manual. Yo lo sé que sí, Exacto. pero usted lo tiene sintetizado. Seguimos jóvenes aún todos. Nosotros ha sido un placer estar con todos ustedes. Profe, yo estoy de acuerdo con la compañera compartiendo ese material. Sí, voy a ver cómo lo hago. La respuesta voy a ver, no me gusta, pero está bien. Yo sé que usted lo va a hacer. Usted le va a buscar Es un aprobado, es un aprobado. Y hasta por correo lo puede enviar. Sí, por donde él quiera. Está bien. Señores, pasen buenas noches y feliz semana. Vamos a terminar todo tranquilo. Igualmente para usted. Gracias. Pase buenas noches, profesor. Buenas noches, maestro, a todos. Buenas noches, gracias, maestro. Buenas noches para todos. Buenas noches, abrazos, bendiciones. Muy bien. Buenas noches.